serán ustedes por qué está esto dentro del campo de la psiquiatría, porque es una patología que se expresa en diversos campos, es decir, en el campo clínico, en el campo endocrinológico, en el campo de la pediatría, en el campo de la nutrición, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué lo vemos en psiquiatría? Porque en general estos padecimientos, más allá de que se manifiesten en distintas áreas y que a veces son observados en el campo de la pediatría, en el campo de la clínica médica, en el campo de la endocrinología, la ginecología, la nutrición, el origen de estos trastornos está en problemáticas que tienen que ver con la imagen corporal y eso tiene que ver con la salud mental. Entonces el origen de estos trastornos, más allá de que se manifiesten con problemáticas clínicas, tienen su punto de partida en una insatisfacción con la imagen del propio cuerpo, con dificultades con reconocer algunas partes del cuerpo como partes que sean aceptables, sino son rechazadas o descalificadas, y sobre esta disconformidad se empiezan a generar una serie de conductas que se manifiestan en el área de la alimentación, pero que en realidad están tratando de compensar una imagen corporal que no aparece como una imagen corporal agradable. Entonces por eso la ubicamos en el campo de la salud mental. En realidad son patologías que nos desafían hoy en día a lo que llamamos abordajes interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque estamos en manifestaciones clínicas, necesitamos abordajes de distintas especialidades, pero sin embargo su origen, como decíamos, está en el campo de la salud mental. Entonces el abordaje de estas patologías es siempre a través de un equipo interdisciplinario. Bien. Hay una relación entre esta patología y la cultura contemporánea, hay una relación fuerte. ¿Por qué? Porque en los últimos años hay un aumento fuerte de este tipo de patologías, sobre todo en sociedades occidentales. Entonces, ¿cuál sería la epidemiología de estos casos? Bien, para hablar de epidemiología en trastornos de la conducta alimentaria necesitamos focalizar esto en distintas edades, porque la epidemiología general no es la misma que si focalizamos en alguna etapa del desarrollo, por ejemplo la adolescencia. Si vamos a ver la epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria en una población general, nos va a dar una distorsión con respecto a la casuística referida a una etapa de la vida como es la adolescencia, y si dentro de esa etapa de la vida lo diferenciamos entre género masculino y femenino, vamos a ver que en la población femenina la incidencia de casos de trastorno de la conducta alimentaria es mucho más alta que en el varón. De hecho hay una proporción aproximadamente de 9 a 1, es decir, un 90% aproximadamente de casos de trastorno de la conducta alimentaria se dan en mujeres. Ahora, hay una tendencia en los últimos años de un aumento de casos en varones, pero eso igualmente no alcanza a compensar la casuística que se da en poblaciones femeninas. Si pensamos con respecto a lo que es en qué sociedades predomina más este tipo de trastornos, predominan más en las llamadas sociedades occidentalizadas. De hecho, por ejemplo, hay una relación fuerte entre trastornos de la conducta alimentaria y países desarrollados. Eso no implica que la gente que pertenezca a países occidentalizados y que tenga carencia de recursos no padezca trastorno de la conducta alimentaria. Esto es una distorsión con respecto a que solamente se observan casos de trastorno de la conducta alimentaria en poblaciones de clase media alta, que eran las primeras observaciones de la década del 70. Hoy en día esto sabemos que sigue habiendo una fuerte aparición de casos de trastorno de la conducta alimentaria en poblaciones de clase media y clase media alta. Sin embargo, en clases sociales donde no hay tanta, digamos, ventaja económica, se observan trastornos de la conducta alimentaria. Es decir, que esto implica que atraviesa toda la sociedad y no solamente está relacionado con la carga económica a la cual cada una de estas personas pertenece. Hay mayor tendencia que se dé en poblaciones urbanas que rurales, aunque
debido a la masificación de los medios de comunicación, se observan casos en poblaciones rurales también. Y lo que sí, hay un dato importante, es que no se observan trastornos de la conducta alimentaria en países en donde globalmente carecen de alimentos. Por ejemplo, en algunos países de África, por ejemplo, en algunos países del sudeste asiático y, por ejemplo, en Cuba. Esto, de alguna manera, es para contraponerlo a lo que habíamos visto recién, es decir, en países donde abunda la comida, vamos a poner ejemplo en Argentina, en poblaciones donde no abundan los alimentos, igualmente hay trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en clases sociales donde no abundan los alimentos, sin embargo, aparecen igualmente trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, en países donde globalmente hay carencia alimentaria, por ejemplo, países de África o del sudeste asiático, nos vamos a encontrar, o en Cuba, donde hay dificultades para lograr una alimentación acorde a toda la población, porque hay carencias de alimentos, ahí no se observan trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, en otros países de Asia, como por ejemplo Japón o China, recientemente se observan trastornos de la conducta alimentaria. Bien, por otro lado, vamos a hablar un poco ahora de poblaciones de riesgo y de epidemiología de este tipo de trastornos. Dijimos que la población de mayor riesgo son mujeres, adolescentes, en sociedades occidentalizadas. Ahora, dentro de esto, por ejemplo, en la Argentina hubo un estudio que se hizo en el Hospital de Niños. La primera causa de consulta en servicios de salud mental en población de mujeres y adolescentes fue padecimiento por trastornos de la conducta alimentaria. Eso implica que en esa población es un dato importante, es una patología importante. Si la llevamos a toda la población general, tal vez eso se diluye entre todas entre los géneros, entre las edades, etc. Pero si tomamos población adolescente, estamos hablando de una patología prevalente, sobre todo en mujeres adolescentes. Dijimos, por ejemplo, si el 90% afecta a las mujeres, en mujeres jóvenes esto asciende a un 15% de casuística, es decir, un dato fuerte, una epidemiología alta. Hay una distribución de edades con respecto a lo que es anorexia y con respecto a lo que es bulimia. La anorexia tiene un comienzo más temprano, es decir, que se observa en edad puberal y en adolescencia temprana, y los casos de bulimia se observan en adolescencia tardía y juventud temprana. ¿Por qué? Porque muchos casos que comienzan con anorexias restrictivas en la pubertad y adolescencia temprana, después viran hacia formas de bulimia en lo que sería adolescencia tardía o juventud temprana. La prevalencia, por ejemplo, de anorexia a lo largo de toda la vida es del 1.1. Fíjense la diferencia que hay entre mujeres jóvenes, 15%, con mujeres a lo largo de toda la vida, 1.1%. Esto es lo que tenemos que mensurar a la hora de evaluar la incidencia de estos casos divididos por edades. En América Latina no tenemos datos muy confiables, es decir, que los datos que traemos acá, por ejemplo, en el Reino Unido, 2% de las alumnas de colegios secundarios padecen anorexia o bulimia o algún tipo de trastorno específico de la conducta alimentaria. Acá no tenemos datos muy fuertes. Con respecto a la morbimortalidad, esta patología es una patología que trae unas consecuencias por las derivaciones clínicas que trae, que son muy complejas, y por lo tanto la tasa de mortalidad es alta. Es una de las tasas más altas de mortalidad de las patologías psiquiátricas. Debido a la coexistencia de complicaciones médicas, un 10 a un 15% de estos casos tiene evolución fatal, ya sea por desnutrición, por complicaciones. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con bulimia, una de las causas frecuentes de muerte es por hipopotasemia, es decir, paro cardíaco, muerte súbita, producto de
desbalance electrolítico, específicamente hipopotasemia, producido por las purgas. En el caso de las anorexias, la causa más frecuente de muerte es las complicaciones por infecciones, por desnutrición, complicaciones, a veces una infección banal como es una infección dentaria podría traer como consecuencia la muerte. Hay una relación entre el tiempo de evolución de la enfermedad y la mortalidad. Es decir, por ejemplo, un 20% de los pacientes que tienen evolución fatal fallecen luego de 20 años de padecimiento. Lo que pasa es que estamos hablando de patologías que tienen un inicio en edad muy temprana y la mortalidad se da en edades muy jóvenes. Es decir, puede haber una persona que tenga 20 años de padecimiento y tenga 35 años. Es decir, empezó su patología a los 15 y a los 35 ya tiene. Es una patología crónica, 20 años de padecimiento y con una tasa de mortalidad alta. Es decir, cuando hablamos de mortalidad en estos casos estamos hablando de mortalidad en casos jóvenes, muertes jóvenes. Otra de las consecuencias de la mortalidad en estos casos muchas veces son los intentos de suicidio, es decir, suicidios consumados. ¿Por qué? Porque muchas veces la depresión asociada en algunos casos de bulimia, que después lo vamos a ver, y la disconformidad consigo mismo lleva a intentos de muerte. Ahora, ¿qué poblaciones de riesgo tenemos acá? Porque tenemos algunas poblaciones de riesgo que podemos identificar. Sí, dijimos que las mujeres adolescentes eran una población de riesgo, pero dentro de eso hay algunas poblaciones que tienen más riesgo que otras. Por ejemplo, las personas que hacen deporte competitivo y que tienen que tener determinados parámetros biométricos, tienen, por ejemplo, danza, es una de las poblaciones de riesgo, o deportes de alta competencia, jinetes de carrera, modelos publicitarios, o en general personas que están expuestas a las imágenes en los medios, que tienen una alta exposición. En los varones y en las poblaciones homosexuales es más frecuente los trastornos de la conducta alimentaria que en la población de hombres heterosexuales. Por ejemplo, un 14% de hombres homosexuales desarrolló anorexia, un 20% bulimia, es decir, que es una población de riesgo. ¿Cómo empieza esta patología? Habitualmente empieza con cambios en las dietas, dietas restrictivas, dietas vegetarianas, dietas autoadministradas, es decir, son poblaciones de riesgo cuando las niñas empiezan, digo las niñas por la mayor cantidad de frecuencia de estos casos, empiezan a autoadministrarse dietas en búsqueda de una imagen, y eso no va acompañado de una dieta saludable o una dieta indicada por un profesional. Ahora, ¿desde cuándo se conocen los trastornos de la conducta alimentaria? Acá tenemos primera descripción. Richard Morton utiliza el nombre de consunción nerviosa porque comparaba lo que era la evolución de la tuberculosis, la consunción, y decía que esta era de origen nervioso, es decir, 1694. No voy a decir las descripciones típicas, después lo vamos a ver en los Power, pero había ya descripciones que tenían que ver con pérdida de apetito, rechazo a la alimentación, hiperactividad, amenorrea, constipación, caquexia, que son síntomas que seguimos viendo hoy en día. En Francia, la primera vez que se utiliza el término anorexia fue la SEC, en 1873, y paralelamente Gould en Inglaterra en 1874 también utiliza el término anorexia nerviosa o anorexia histérica. Esta es la primera etapa digamos, en la evolución histórica del concepto, donde se ubicaba a esta patología en torno a la patología nerviosa. Por eso los términos de anorexia nerviosa o anorexia histérica.
Sin embargo, digamos, hubo un cambio conceptual en la consideración de esta patología, de estar ubicada en el campo de la salud mental, como históricamente lo estamos describiendo, pasó a, después de las observaciones de Simons con respecto a lo que era la insuficiencia hipoficiaria, se pensó que esto era una patología, se veía en muchos casos de anorexia, en insuficiencia hipoficiaria, entonces se pensaba que esta era la causa, en realidad era la consecuencia de la caquexia, pero se focalizó mucho en esta etapa, digamos, estamos hablando principios del siglo XX, que esta patología correspondía al campo endocrinológico y nutricional, por eso los tratamientos fueron enfatizados hacia esa dirección. Recién, en la década del 70, 1970, 1980, vuelve a ser considerada una patología del campo mental, por lo que estábamos hablando antes de la distorsión de la imagen corporal. Piensen que en la década en que estábamos hablando, siglo XVII, XVIII, XIX, no se hacía énfasis en la distorsión de la imagen corporal. Sí, en el siglo XX, cuando vuelve a ser considerada una patología ubicada en el campo de la salud mental, se pone énfasis en lo que es la distorsión de la imagen corporal y las complicaciones que esto trae asociado. La bulimia es una descripción mucho más reciente, es decir, a pesar de que hay descripciones históricas de los romanos, las llamadas fiestas bacanales, etcétera, donde se comía y se vomitaba, esto no tiene una relación directa con la patología que conocemos hoy como bulimia, porque justamente lo que estamos hablando hoy tiene una fuerte relación con la imagen corporal, cosa que en aquellas épocas era simplemente una forma, digamos, orgías alimentarias, de comer hasta sentirse extremadamente satisfecho, vomitar para poder seguir comiendo. Pero sí, el término bulimia viene de ahí, viene el nombre, significa hambre de buey, es decir, un apetito voraz. Una de las características de esto entonces es la aparición de un apetito voraz seguido de conductas purgativas, que son de distinto tipo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense, el término bulimia nerviosa se acuña en 1979, Russell, es decir, es reciente, hablando de la evolución histórica de estos conceptos. Hay algunas características con respecto a las familias de pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Sí, hay algunas características, por ejemplo, lo que se han observado en algunos estudios son dificultades para que las personas logren una individuación dentro del propio núcleo familiar, presión por el éxito, inversión de roles, es decir, la hija ocupa el lugar de madre y la madre el lugar de hija. Esto se da muchas veces en competencia respecto a la imagen corporal. Padres frustrados que anhelan exageradamente el éxito de sus hijos a partir de que logren los deseos no satisfechos de los padres, y dificultades en la comunicación. Negación de la percepción del niño de ciertos eventos familiares, comunicaciones de naturaleza culpógena, amenazas, invalidación de la experiencia subjetiva del niño, es decir, formas alteradas de comunicación familiar. Bien. Si hay algunas características con respecto a las familias de pacientes anoréxicas y pacientes bulímicas, sí podemos decir que en general todas son familias disfuncionales, por lo que hemos visto anteriormente. Lo que vemos es que en algunos, por ejemplo, antecedentes de trastornos depresivos o trastornos de ansiedad en las madres, antecedentes de patología psiquiátrica, es muy probable también en esta época de la evolución de la patología, que muchas mamás que hayan tenido trastornos de la conducta alimentaria tengan hijas con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, antecedentes directos de trastornos de la conducta alimentaria, no es que se herede desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista del estilo de vida. Muchas veces
se le administran dietas a niñas, sobre todo en la etapa prepuberal, cuando las niñas ganan mucha masa en tejido graso, que es necesaria para poder afrontar la pubertad, para poder sintetizar hormonas. Eso es considerado como algo no beneficioso para la niña y se le administra una dieta inapropiada. Entonces vamos a ver mamás con trastornos de la conducta alimentaria que favorecen o promueven el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en sus propias hijas. Después se observan en los pacientes anoréxicas una extremada dependencia de la familia de origen, dificultades en la verbalización de estados afectivos, dificultades en poder poner en palabras aquello que expresa sentimientos, conflictos en la pareja que son trasladados a la relación con los hijos. Y en el caso de las pacientes bulímicas también hablamos de familias disfuncionales por las características previas. Hay una voracidad insatisfecha desde el punto de vista general, y una dificultad en la puesta de límites. Predominan más el caos y la hostilidad en estas familias que en las familias de anorexia. Muchas veces las emociones tienden a manifestarse de una manera caótica, impulsiva, a veces se observa violencia. Hay un patrón general de la familia a tener conductas de naturaleza impulsiva. Hay una predominancia de trastornos de personalidad en los padres de pacientes bulímicas. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto: depresión y ansiedad en anorexia, trastornos de personalidad en impulsividad en padres de pacientes que después desarrollan bulimia. También trastornos afectivos. Hay una fuerte relación entre depresión y bulimia, depresiones atípicas. Y en algunos casos hay antecedentes de maltrato y abuso sexual infantil. Bien, vamos ahora a la clínica entonces. Vamos a empezar por la anorexia. Uno de los criterios clínicos es que los pacientes rechazan mantener un peso corporal adecuado a la edad y estatura. Esto es importante, tiene que haber una relación entre peso, edad y estatura. ¿Por qué? Porque de ahí sale lo que se llama índice de masa corporal, que es igual a peso dividido altura al cuadrado, y eso tiene una relación con las curvas de crecimiento también con respecto a la edad. Por ejemplo, a lo mejor una niña en edad puberal mantiene el peso, pero no progresa en el peso cuando ha aumentado la estatura, y eso también es considerado un rechazo a mantener el peso. A lo mejor aumentó inclusive de peso, pero no acorde a la expectativa para la curva ponderal y de estatura esperada para esa edad. Esto es sobre todo para hacer diagnóstico de anorexia mental en poblaciones muy jóvenes, en poblaciones en desarrollo, en crecimiento. Pero el criterio general global es el rechazo a mantener un peso adecuado al peso y la altura y la edad. Después, el peso es menor de lo esperado y se cumple un criterio, digamos, formal de anorexia cuando ese peso alcanza el 85% o menos de lo esperado para esa edad y esa altura. En el caso de la anorexia en mujeres, donde dijimos que la incidencia era mucho más alta que en varones, un criterio importante es la menorrea, la aparición de ausencia de ciclos, y en el caso de los hombres una disminución de las hormonas sexuales masculinas, pero son más difíciles de observar clínicamente. En el caso de las niñas en edad prepuberal, un retraso en la aparición de la menarca.
Ahora, ¿son conscientes los pacientes que tienen este tipo de trastornos, de que están padeciendo un trastorno? No lo observan como una patología, entonces hay una negación del peligro que conlleva tener bajo peso. En algunos casos esta negación adquiere características muy graves por la distorsión. Personas que, por ejemplo, tienen una distorsión de la imagen corporal tan grave que son extremadamente flacas y sin embargo en un espejo se ven gordas. Es decir, estos son casos muy graves, donde la distorsión de la imagen corporal en algunos casos llega a tener casi connotaciones psicóticas, es decir, de una distorsión severa de la imagen corporal. Por otro lado, hay un temor exagerado a engordar o aumentar de peso. Es una manifestación de un temor excesivo, aunque se encuentren con peso adecuado. Dijimos que en algunos casos hay conductas que son compensatorias de la disminución de peso, es decir, una puede ser la restricción alimentaria, la otra puede ser el aumento del consumo calórico. Entonces, por ejemplo, la hiperactividad podría ser una conducta que se observa en pacientes que a lo mejor comen lo suficiente para su edad y para su digamos, desarrollo corporal, pero consumen calorías en forma exagerada. Entonces es bastante frecuente observar en casos de anorexia que el consumo calórico es mayor que el ingreso, y esto está determinado por la hiperactividad. Son personas que, por ejemplo, no toman ascensores, no viajan en el transporte público, caminan en forma exagerada, inclusive muchas veces suben y bajan escaleras varias veces con una intención. La intención es disminuir el peso, o hacen algún tipo de ejercicio, pero ese ejercicio conlleva características de hiperactividad, por ejemplo, adicción al gimnasio, adicción al ejercicio, etc. Y por último, el dato que habíamos hablado era la imagen corporal distorsionada, es decir, un patrón estable de disconformidad con la imagen, sensación de estar gordo cuando en realidad se tiene bajo peso. ¿Qué otras cosas podemos observar en pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, específicamente en el caso de anorexia? Se pueden ver asociados depresión, ansiedad, irritabilidad, altera la esfera social, es decir, retracción en la actividad social. Hay conductas compulsivas o rituales en relación a las comidas, por ejemplo, afirmar que determinadas comidas son buenas y seguras y otras son malas y tóxicas o peligrosas. Son personas que tienen dificultades para adaptarse a situaciones nuevas o cambios. Los cambios producen una conmoción, tienden a mantenerse en, digamos, actitudes repetitivas y conductas conocidas. Tienen un funcionamiento infantil, tienen temor a adoptar responsabilidades de la vida adulta. En general habíamos hablado de la dependencia excesiva de la familia de origen, en este caso de los padres. Y en general la adolescencia es una adolescencia perturbada. Si estamos hablando de que la mayoría de los casos se dan en la pubertad y la adolescencia, la pubertad y la adolescencia aparece como una característica complicada. Bien, ¿qué es la bulimia? ¿Cómo podemos definir a la bulimia nerviosa? En general son personas que tienen una tendencia a comer vorazmente o a presentar atracones, es decir, presencia de impulsividad alimentaria, comer en forma excesiva o comer en una unidad de tiempo muy breve, mucha cantidad de alimentos. Eso es el concepto de atracón, así se lo define. Y estos atracones van seguidos de conductas purgativas, es decir, vómitos, utilización de laxantes, utilización de diuréticos o utilización de conductas compensatorias, como por ejemplo a periodos de atracones se los
continúan periodos de restricción alimentaria, es decir, ayunos prolongados para compensar el desarreglo del atracón, o al atracón se lo sigue de una conducta de ejercicio exagerado o de ejercicio como una forma de compensar el atracón. Entonces el diagnóstico de bulimia está dado por la presencia de atracones seguidos de conductas compensatorias o de purga. En general esto va acompañado de una sensación de descontrol durante la ingesta, la sensación de estar descontrolado durante la ingesta. Se observa frecuentemente que son personas que han empezado a veces con conductas restrictivas, habíamos hablado de esto de la revolución, es decir, empiezan con dietas que generan hambre y después esto trae como consecuencia el descontrol y los atracones. Y esta sensación de descontrol durante la ingesta es una sensación subjetiva y que es muy importante. Muchas veces son auténticos episodios de desorganización durante la ingesta con una difusión de la identidad durante la ingesta, sentirse que no son ellas, sentirse que están comiendo de una manera descontrolada, que no sienten que funcionan a veces como personas. Con respecto al peso, en las pacientes con bulimia no es tan importante el criterio diagnóstico del peso como habíamos visto en la anorexia. Dijimos que en la anorexia uno de los criterios era tener 85% del peso esperado para la edad o menos. En el caso de la bulimia lo que vamos a ver es que hay pacientes que tienen bajo peso, otras que tienen peso normal y otras que tienen inclusive peso aumentado. No es un criterio diagnóstico el peso, como sí lo es en la anorexia. Lo que es un criterio diagnóstico es la forma de comer y la forma de compensar estas atracones. Siempre hay una alteración de la imagen corporal, porque dijimos que hay un criterio general de diagnóstico que es alteraciones en la conducta alimentaria asociadas a alteraciones en la imagen corporal. En general, en las pacientes con bulimia suele haber asociados otras conductas impulsivas. Sobre todo, dijimos que eran patologías que comienzan en la adolescencia tardía y en la juventud temprana. Cuanto más nos acercamos a la juventud temprana, más posibilidades de que se asocien a otras patologías impulsivas. Por ejemplo, gastar dinero compulsivamente, por ejemplo, adicción a drogas o alcohol, en algunos casos adicción a la sexualidad impulsiva, es decir, tener relaciones sexuales de una manera impulsiva como un atracón, con una sensación de desorganización. En general se asocian impulsividades en la esfera de la autoagresión, cortes, quemaduras, sobre todo a veces en los brazos o en algunas zonas del cuerpo que resultan desagradables, cortarse los muslos o cortarse la parte superior del miembro superior, es decir, los brazos, la cara posterior de los brazos, como una forma de evidenciar una disconformidad con esa parte del cuerpo y también con un rasgo de impulsividad. En general son personas que evitan comer en público. La característica de los atracones habitualmente se dan en soledad, se dan a escondidas, durante la noche, en el cuarto, lejos de la mirada de los otros. Y las conductas purgativas habitualmente se dan en situaciones de ir al baño, ocultar las purgas con vómitos mientras se están luchando, etcétera, como una forma de ocultar la conducta de purga. Estos casos pueden llegar a ser complicados en los casos de purgas, sobre todo cuando se usan laxantes y diuréticos, porque ahí es donde se observan los casos más graves de hipopotasemia, sobre todo con el uso de diuréticos. Ustedes saben que nosotros en psiquiatría tenemos un manual de clasificación que usamos habitualmente, que es, bueno, son dos, ¿no? El manual el llamado DSM-4 o la CIE
10, que es la clasificación de la OMS. Hay criterios, de acuerdo al DSM-4, para hacer diagnóstico de anorexia, bulimia y de trastorno específico de la conducta alimentaria, que ahora lo vamos a ver. Habitualmente los pacientes que no reúnen criterios específicos para anorexia o para bulimia se los diagnostica como trastornos inespecíficos de la conducta alimentaria o TANI. Trastornos alimentarios no especificados, es la sigla TANI. Bien, los criterios diagnósticos del DSM-4 son el rechazo a mantener el peso corporal, es un criterio, y acá está el criterio del 85% del peso esperable para edad y talla. Miedo intenso a engordar o transformarse en obeso, inclusive cuando este miedo es irracional. ¿Por qué? Porque el peso está por debajo de lo esperado. Alteración de la imagen corporal, alteración de la percepción de la silueta o de la imagen corporal, o una negación del peligro que implica tener un bajo peso corporal. Y el criterio es el de amenorrea, que lo habíamos dicho también, que es en el caso de mujeres adultas o ya mujeres que han tenido un desarrollo puberal, la ausencia de 3 ciclos consecutivos, ciclos menstruales, o en el caso de las púberes, el retraso en la aparición de la menstruación. Estos son los criterios que exige el DSM-4. Fíjense que a veces algunos pacientes tienen ciclos irregulares, entonces tienen un ciclo con amenorrea, otro normal, después 2 ciclos de amenorrea, y esos casos, digamos, no reúnen los criterios a lo mejor específicos del diagnóstico del DSM-4, pero por eso van a entrar en la categoría de trastornos de la conducta alimentaria no especificados o TANI. Sin embargo, conceptualmente y clínicamente se los define como anorexia. ¿Por qué? Porque reúnen casi todos los criterios, a lo mejor le falta un criterio para cumplir con el diagnóstico mandatorio del DSM-4. En la anorexia tenemos 2 tipos o 2 subtipos de comportamiento. Uno es la llamada formas restrictivas o tipo restrictivo, en donde lo que predomina es la restricción alimentaria. Y en otra, es decir, disminución de la ingesta calórica, ya sea cantidad, volumen, frecuencia, ayunos, etc. ¿Sí? Y otra que se llama tipo compulsiva o purgativa, que es el individuo recurre a algún tipo de purga para compensar lo que considera un atracón. Por ejemplo, a lo mejor come normalmente, pero eso es considerado un atracón, y en consecuencia tiene una purga siguiente a la ingesta alimentaria o el uso excesivo de ejercicio, que es considerado también un tipo purgativo. Es decir, disminuir la cantidad de calorías produciendo un consumo calórico importante de tipo purgativo. Es decir, pregunta, ¿las pacientes anoréxicas pueden vomitar? Sí, no es un diagnóstico específico de bulimia. Hay formas de anorexia purgativa. La diferencia con la bulimia es el atracón. Vamos ahora a los criterios diagnósticos para bulimia, de acuerdo al DSM. Entonces, un criterio fundamental es la presencia de atracones recurrentes. ¿Y por qué se caracteriza, habíamos dicho, un atracón? Por la presencia de ingesta de alimentos en un corto plazo de tiempo o una cantidad de alimento superior a lo que la mayoría de las personas se ingirían en un tiempo similar. Y la otra es la sensación de pérdida de control durante la ingesta. Es otro criterio importante de lo que se considera atracón. Por ejemplo, la sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o cantidad de comida. En algunos casos, los atracones en pacientes bulímicas se dan con alimentos que no son los que se utilizan regularmente en la alimentación humana. Por ejemplo, comer
alimentos sin procesar. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, un atracón de carne picada, cruda, o harina mezclada con huevo crudo, que es lo que uno haría un crudo, una pasta base para hacer alguna pasta, fideos, etcétera, pero en forma cruda, sin cocción. Y esto se da por la voracidad alimentaria. Hemos visto casos, en algunos casos, pacientes, por ejemplo, que a la noche se levantaban y comían alimentos para perros o para gatos. Esto es dentro de lo que se llama descontrol alimentario, la sensación de la pérdida de control para comer. Entonces comer comida a lo mejor que no está procesada, no es apta para el consumo humano habitual. Estos son los casos más desordenados, más graves, de atracones, sobre todo porque se pierde la humanización en lo que es la forma de alimentarse. Después, la presencia de conductas compensatorias inapropiadas y repetidas, que tienen como un objetivo no ganar peso o producir vómito, intentando compensar ese atracón. Muchas pacientes recurren al uso reiterado, como hemos dicho, de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos. Acá en el país no es muy frecuente, pero por ejemplo en Estados Unidos hay algunos casos de tomar jarabe de ipecacuana, que es un vomitivo potente, como formas de purga, o lo que habíamos dicho, el ejercicio excesivo después de un atracón. Para definir, de acuerdo al DSM-4, la frecuencia de lo que es un atracón o una purga se define que por lo menos tiene que estar presente 2 veces a la semana durante un periodo no menor a 3 meses. Es decir, este es un criterio diagnóstico. Para poder hacer diagnóstico de bulimia, estos atracones o estas conductas compensatorias tienen que tener una frecuencia semanal y durante un periodo no menor a 3 meses. Fíjense que muchas veces también vamos a ver casos de personas que a lo mejor se hace este diagnóstico y no reúne el criterio de los 3 meses porque el comienzo de la patología es reciente. Entonces no se hace el diagnóstico específico de bulimia de acuerdo al DSM-4 porque no reúne los criterios, pero a lo mejor es por un tiempo de evolución de la enfermedad que es más corto del que se necesita para la aparición del diagnóstico definitivo. Igualmente también ahí lo tratamos y lo consideramos como un caso de bulimia, pero el diagnóstico específico va a ser del trastorno específico de la conducta alimentaria. En general tienen alteraciones en la autoestima. Personas que comen con atracones y que después compensan tienen una severa menoscabo en la regulación de la autoestima. Y en general estas conductas purgatorias no se corresponden con una anorexia, sino que estamos hablando de un cuadro específico de bulimia, es decir, un criterio de exclusión mutua. Si es anorexia no se puede ser bulimia, un criterio de exclusión diagnóstica. Hay subtipos de bulimia, sí, también tenemos un subtipo llamado purgativo, que es en el que se utilizan purgas, como hemos hablado, uso de vómitos, laxantes, diuréticos, ejercicio excesivo, enemas, etcétera, que esas son purgativas. Y los no purgativos son aquellos en donde no se utilizan laxantes, pero sí se recurre a el ejercicio inapropiado, es decir, como ayuno, es decir, restricción alimentaria o ejercicio. Es decir, no utiliza laxante, otro tipo de purgatorios, diuréticos, vómitos, etcétera, pero sí utiliza conductas compensatorias de ayuno o de restricción alimentaria o ejercicio excesivo. Eso se las denominan bulimias no purgativas. Bien, ¿qué es el trastorno entonces inespecífico de la alimentación o el trastorno alimentario no especificado? En general, en esto entran los pacientes que no reúnen criterios para bulimia o para anorexia, ya sea porque no reúnen los criterios de menorrea o no reúnen los criterios de frecuencia en el caso
los atracones de bulimia. Es decir, por ejemplo, pacientes que tienen todos los criterios de anorexia pero tienen menstruaciones regulares o irregulares pero sin tener 3 ciclos de amenorrea consecutivos, pueden ser diagnosticados como trastorno específico. Los casos de bulimia donde no cumplen con criterios de frecuencia, como habíamos dicho antes. Muchas veces el peso, en el caso de anorexia, no alcanza el 85% del peso por debajo de lo esperado, es otro criterio, digamos. Y después una serie de conductas, como por ejemplo lo que se llaman binge eating, que son trastorno por atracón, personas que tienden a comer en forma de atracones, pero no tienen una purga compensatoria. Entonces estos es un trastorno específico de la conducta alimentaria, no es considerado una bulimia propiamente dicha. O personas que mastican, expulsan, pero no tragan importantes cantidades de comida, es decir, no hay un atracón propiamente dicho, sino que llevan comida a la boca y lo expulsan sin llegar a tragarlo. También considerado un trastorno específico. Algunos consideran que el trastorno por atracón, el binge eating, es un trastorno en sí mismo, que en muchos casos esto va acompañado de obesidad. Personas que tienen trastornos por atracón sin purga van a tener un aumento de consumo calórico importante y esto va asociado a conductas de obesidad. Bien. Vamos a hablar algo ahora de las comorbilidades de los trastornos de la conducta alimentaria. En general, la presencia de comorbilidades en un trastorno de la conducta alimentaria ensombrece el pronóstico, porque tenemos una patología de base más una patología asociada. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas, las que se observan más frecuentemente son impulsividad, depresión, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad y trastornos por abuso de sustancias. En el caso de las complicaciones clínicas más frecuentes en la anorexia son, desde el punto de vista cardíaco, la bradicardia. Muchas veces la bradicardia severa es un criterio de internación clínico. Arritmias y atrofia miocárdica. ¿Por qué? Por déficit por la caquexia, por la desnutrición, también hay disminución de la masa del músculo cardíaco, no solamente del músculo esquelético general. La atrofia muscular lleva también a atrofia miocárdica. Entonces, a veces es frecuente observar enfermedades coronarias, porque a veces se asocian con hipercolesterolemia, por el estrés y por la desnutrición. Entonces tenemos pacientes muy jóvenes con miocardiopatías producto de arritmias, de disminución de la masa del músculo cardíaco, de atrofia muscular y enfermedad coronaria. Hipotensión severa, hipotermia, otro criterio a veces de internación es la hipotermia severa, producto de la desnutrición. Leucopenia, que dijimos que era una de las causas de las complicaciones que llevaban a una mortalidad por complicaciones de infecciones sobreagregadas. Osteoporosis, con las consecuencias que trae una osteoporosis con respecto a los riesgos por fracturas, etc. Los pacientes con anorexia tienen osteoporosis marcada y pierden el capital de calcio para el resto de su vida, es decir, se comportan como si estuviesen en una menopausia precoz. Desde el punto de vista endocrinológico, la amenorrea trae como consecuencia pérdida de los caracteres sexuales secundarios, infertilidad y complicaciones endocrinológicas. Pérdida de cabello y uñas. Y desde el punto de vista bucal, caries rampantes, pérdida de piezas dentarias por
dificultades en la fijación por la osteoporosis y por la retracción de encías. En el caso de la bulimia, las complicaciones más frecuentes son las hidroelectrolíticas, es decir, deshidratación, hipopotasemia, con las consecuencias que esto trae asociado a arritmias cardíacas, como habíamos visto, muchas veces la deshidratación trae como consecuencia hipotensión severa, trastornos menstruales también en aquellas que se acompañan de bajo peso, hipertrofia parotidia, producto de la hipersecreción parotidia provocada por el vómito. Entonces van a ver que son personas que tienen los carrillos muy marcados, producto de una hipertrofia parotidia. Trastornos odontológicos, en el caso ya no solamente acá es la presencia de caries rampantes o pérdida de piezas dentarias, sino la aparición de pérdida del esmalte, producto de la acidez por vómitos frecuentes, y esto trae como consecuencia también alteraciones odontológicas. En el caso de los pacientes que utilizan laxantes y enemas, muchas veces anormalidades intestinales y desde el punto de vista esofágico, en el esfuerzo por vomitar, el síndrome de Mallory-Weiss, que es da sangrado esofágicos o de tubo digestivo alto. Muchas veces causa también de morbimortalidad. Pero las causas más frecuentes son las anormalidades cardíacas. Con respecto a la mortalidad, los pacientes que tienen más de 5 años de evolución tienen una tasa de mortalidad mayor. Y el riesgo de muerte cuando el peso es menor a un 60% de lo normal, ya no un 85%, sino estamos hablando de una desnutrición severa, la tasa de mortalidad, el riesgo es alto. La mitad de las defunciones por anorexia se producen también por suicidio, una de las cosas que hemos visto como es una emergencia psiquiátrica. Con respecto a las poblaciones de riesgo, las pacientes adolescentes que tienen anorexia tienen 12 veces más posibilidades de morir que un adolescente de su misma edad sin presentar esta patología, es decir, estamos hablando de un riesgo alto. Lo mismo, los anoréxicos purgativos por las dificultades electrolíticas tienen 2 veces más riesgo de muerte que los restrictivos. Con respecto a la recuperación, un 50% de las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria se recupera totalmente, un 30% parcialmente, y un 20% de pacientes que no se recuperan y tienen una evolución crónica, que son los que tienen más riesgo de morir. Con respecto a los factores psicodinámicos que intervienen en este tipo de patología, lo que vamos a ver es una tiranía del ideal del yo, es decir, ideales fanáticos de belleza, de perfeccionismo, habitualmente, por ejemplo, las pacientes anoréxicas restrictivas son excelentes alumnas en el colegio secundario y tienen una obsesión por la perfección. Es decir, hay una patología de lo que se llama el ideal del yo, que eso, cuando se es llevado a la imagen corporal, se transforma en un ideal fanático. La regulación de la autoestima, es decir, son pacientes que cuando alcanzan el ideal se sienten muy bien, y es cuando peor están clínicamente. Y cuando no alcanzan el ideal, que es que cuando mejor están clínicamente, es cuando peor se sienten, y ahí entonces el riesgo de suicidio es cuando están mejor clínicamente, pero se sienten mucho peor desde el punto de vista psicológico, porque se sienten muy lejos del ideal. Y cuando mejor se sienten desde el punto de vista
de sus ideales, es cuando peor clínicamente están, y el riesgo por muerte por complicaciones es más alto en los momentos en que se sienten mejor. En realidad no es una auténtica sensación de bienestar, sino que es una euforia otro de los riesgos que vemos asociados son personas que tienen una tendencia a sentirse vacías, que están con sensación de no satisfacción, es decir, muchas veces se asocian este tipo de cuadros depresiones esenciales, las llamadas depresiones esenciales. En las pacientes anoréxicas, mucho más frecuente encontrar lo que llaman depresiones narcisistas, y en las pacientes bulímicas es mucho más frecuente lo que llaman encontrar depresiones anaclíticas o por déficit de sostén emocional. Bien, vamos a hacer ahora un resumen con respecto al tratamiento de este tipo de... El abordaje, como habíamos dicho, es de naturaleza interdisciplinaria. ¿Qué implica esto? Son pacientes que requieren control clínico nutricional, son pacientes que requieren de una evaluación psiquiátrica, son pacientes que requieren de tratamiento psicológico y muchas veces son pacientes que requieren de un tratamiento psicológico familiar. Es decir, el pilar del tratamiento va a ser control nutricional con las indicaciones pertinentes para cada una de las complicaciones. En el caso de las pacientes anoréxicas, la expectativa va a ser mantener un peso saludable. En el caso de las pacientes con bulimia, la indicación nutricional no solamente va a ser mantener un peso saludable, sino muchas veces mantener ingestas frecuentes para evitar la sensación de hambre que despierta ese apetito voraz que lleva a los atracones. En general se prefieren abordajes ambulatorios más que abordajes de internación. La internación se utiliza solamente para compensaciones clínicas nutricionales o cuando hay riesgo de vida. El dispositivo de hospital de día es un dispositivo que se utiliza para pacientes graves, es decir, aquellos que tienen fracaso en el tratamiento ambulatorio o que tienen mala adherencia en el tratamiento ambulatorio o que pues, están con una evolución progrediente hacia la tendencia al bajo peso o a conductas de riesgo, la indicación en estos casos, y que han abandonado, por ejemplo, la escolaridad o el trabajo, entonces la indicación es un dispositivo de hospital de día. La psicoterapia es el pilar del tratamiento, porque dijimos que eran patologías que tenían su origen en el campo de la salud mental. Y los psicofármacos se utilizan en segunda línea, sobre todo para tratar síntomas asociados, depresiones asociadas, trastornos por ansiedades. Vamos a ver los targets de tratamientos específicos para anorexia y para bulimia. El tratamiento específico para la anorexia es una rehabilitación nutricional, que es peso saludable y recuperación de los ciclos menstruales. Desde el punto de vista clínico general es monitoreo de probables complicaciones y tratamiento de complicaciones. Desde el punto de vista de las psicoterapias es intentar resolver los conflictos que tienen con la imagen de sí mismo. Cuando hablamos de tiranía de los ideales, dificultades en la representabilidad psíquica, por eso hay un autor llamado Janet que llama esta no anorexia nerviosa, sino anorexia mental, como que faltan representaciones mentales. Y la dificultad de la percepción de los afectos, que esto tiene un nombre que se llama alexitimia, incapacidad para representarse todos los afectos. La psicoterapia puede ser tanto individual como grupal o familiar. Y el tratamiento psicofarmacológico es tratamiento de la depresión, en muchos casos se asocian trastornos obsesivos compulsivos, el tratamiento de las obsesiones y de la ansiedad, y en algunos casos donde hay una distorsión severa de la imagen corporal, el tratamiento de los síntomas de psicoticismo. En general se utilizan antidepresivos para los primeros síntomas de depresión o trastornos por ansiedad, y en el caso del psicoticismo se utilizan antipsicóticos atípicos, sobre todo la olanzapina, que tiene un efecto que es aumento de peso. Y el tratamiento odontológico es mantener la salud bucal. En el caso de la bulimia, el tratamiento específico, desde el punto de vista nutricional, es rehabilitación alimentaria, es decir,
una reeducación en la forma de comer, evitar los atracones y purgas, como habíamos dicho, con dieta frecuente, restauración del peso saludable en el caso de que tengan bajo peso o en los casos de obesidad también un peso saludable, recuperar los ciclos menstruales en el caso de que haya y la ovulación en los casos de bajo peso. El clínico general, hay un monitoreo estricto del funcionamiento cardíaco y del monitoreo electrolítico y evitar complicaciones y tratamiento de las complicaciones. La psicoterapia también apunta a mejorar la regulación de la autoestima, que está bastante perturbada en esta patología, la imagen de sí mismo, también dificultades en la representabilidad y en la percepción de los afectos, como en la anorexia, y sobre todo regulación de los afectos. Los pacientes bulímicos tienen dificultades en la regulación. El tratamiento psicofarmacológico apunta al tratamiento de la depresión, la impulsividad y la ansiedad. Bien, ¿cuándo se indica un tratamiento de hospital de día en estos pacientes? Pacientes refractarios a un tratamiento ambulatorio, pacientes que vuelven de un dispositivo de internación y antes de volver al dispositivo ambulatorio es conveniente que pasen por un dispositivo de hospital de día para evitar las reinternaciones frecuentes, pacientes que requieren cuidados en la alimentación y cuya internación no se considera imprescindible, pacientes con tendencia a las actuaciones, pacientes con familia poco continente, los cuadros agudos severos, y pacientes que tienen poca introspección para ser abordados en el tratamiento ambulatorio. Con respecto a los psicofármacos, en el caso de la bulimia, los más utilizados son los IRS, sobre todo por los riesgos de suicidio y pues son más seguros, y además los inhibidores de la recaptación de serotonina actúan sobre los impulsos y sobre el apetito voraz. Entonces la indicación de fluoxetina, por ejemplo, es una indicación específica en los casos de bulimia. A veces se utilizan asociados con estabilizadores del humor. Hay una fuerte asociación a veces entre trastornos bipolares 2 y bulimia nerviosa. La droga de elección, estamos hablando de poblaciones jóvenes, entonces la única droga reconocida por la FDA para el tratamiento de la depresión en la adolescencia es la sertralina y la fluoxetina. Son las dos drogas de elección de los IRS. Y en el caso de anorexia, la mirtazapina, por ejemplo, es un antidepresivo que tiene un beneficio secundario que es aumento de peso. En los casos de psicoticismo, los antipsicóticos atípicos y la olanzapina cumplen un rol importante en pacientes con anorexia y síntomas de psicoticismo. Bueno, vamos a dejar por acá. ¿Les resultó útil la clase?